En la vasta extensión salpicada de estrellas del espacio profundo, un crepitante enlace de comunicación rompe el tenso silencio a bordo del puente de mando de la UNS Bayfire. La voz burlona del comandante de flota Zarya, amplificada por el sistema de audio de la nave, llena la habitación. Miren ese patético cubo oxidado. Designación de teniente, primitivo terrestre. La teniente Anao, de pie, resuelta al timón de su viejo crucero, aprieta los puños, pero mantiene la calma. Esta es una zona neutral. Comandante, su agresión es una risa injustificada, fría y extraña, que resuena en la calma y es una molestia. Mis órdenes son despejarla. Los humanos aprenderán cuál es su lugar hoy. La teniente Ana, sentada rígida al timón de la UNS Bayfire, con la mirada fija en el vacío estelar del espacio profundo que se extendía siniestramente ante ella. El viejo crucero, con su pintura descascarada y sus juntas crujientes, zumbaba silenciosamente, un marcado contraste. Ante la tensión que se apoderaba de su tripulación, los oídos de Ana aún resonaban con la risa burlona del comandante de flota Zerx, quien transmitió por la cal. Hace apenas unos momentos, sus palabras, llenas de desdén por la oxidada nave humana, resonaban en su mente, alimentando una mezcla de ira y determinación. Informe de estado. Ana ordenó con voz firme a pesar del revoltijo en su estómago. Escudos al 70%, nivel de potencia estable, todos los sistemas nominales. Informó IGN Mojic desde la estación de ingeniería. Su voz delataba un dejo de inquietud. Bien, sigan monitoreando esos niveles. No podemos permitirnos sorpresas. Ana respondió, volviendo su atención a la ventana. La inmensidad del espacio era engañosa. El peligro aquí no se medía en distancias, sino en tiempos de respuesta. El caminante patrullaba la disputada zona neutral, un amortiguador en la Guerra Fría entre las colonias exteriores de la Tierra y el dominio galáctico, un imperio tecnológicamente superior que veía la expansión humana como una molesta infracción. Las tensiones habían estado latentes durante meses. Pero los enfrentamientos directos eran raros, principalmente debido a la creencia del dominio en su abrumadora superioridad militar. Los pensamientos de Ana fueron abruptos, destrozados por un repentino destello de luz en el radar. Múltiples contactos marcaban 221. Marca 330. Es el escuadrón de patrulla del dominio. Gritó el teniente Jensen, el navegante de la nave. Su voz estaba cargada de urgencia en la pantalla principal. Elegantes cruceros del dominio aparecieron. Eran angulares y amenazantes, moviéndose con una gracia depredadora que hacía que el caminante pareciera una reliquia de una época pasada. Abre un canal. Ana instruyó. Su mente, recorriendo posibles escenarios, la pantalla parpadeó y apareció la imagen del comandante de flota Zarx. Sus rasgos insectoides eran impasibles, pero su voz era fría y clara. Este es el comandante de flota Zarx. Está violando el dominio. Retírese del espacio y prepárese para ser abordado. Esta es una zona neutral. Comandante, respondió Ana luchando por mantener su voz. Calma, tu agresión es injustificada. Zarak, sus mandíbulas chasquearon. Diversión y molestia. Mis órdenes son despejarlo. Los humanos aprenderán su lugar hoy sin esperar una respuesta. La transmisión se cortó y, casi inmediatamente, las naves del dominio comenzaron a acercarse. Sus sistemas de armas se iluminaron. Patrón de maniobras evasivas amenazantes. Delta 5, no disparen a menos que les disparen. Ordenó Anya. El Bayfire se tambaleó mientras comenzaba una serie de evasivas calculadas diseñadas para minimizar el perfil del objetivo. Impacto directo en los escudos de popa. Manteniéndose al 45%. Malik informó que su voz se tensaba mientras trabajaba para redistribuir la energía. Ana apretó los dientes. Redireccionar la energía auxiliar a los escudos. Manténganse en movimiento. Jansen, manténganse. Impredecibles mientras el Bayfire esquivaba. A través del espacio, las naves del dominio se ajustaron con desconcertante precisión. Zarx, confiado en su superioridad tecnológica, parecía contento de jugar con ellos. Su nave dispara justo antes de golpes letales. Un gato golpea a un acorralado. Teniente Ratón, ¿está loco? Capitán Miller. Anya, la segunda al mando, estalló. No podemos simplemente dar vueltas, tenemos que defendernos. Ana se volvió hacia él.
Sus ojos. Feroz. Tharks espera agresión. Él piensa. Nos derrumbamos. Cometeremos un error en... Pánico. Vamos a usar eso. Se volvió. Hacia la tripulación, proyectando confianza. Apenas se sentía. Prepárate para imitar un fallo de energía. Caída de la iluminación principal. Corte de los sistemas secundarios. Hacen que parezca que estamos perdiendo. La confusión de los sistemas recorrió el puente, pero la tripulación siguió las órdenes. Las luces del Bayfire se atenuaron y los movimientos de la nave se volvieron lentos. Más desesperado en la nave insignia del dominio, Tharks observó con satisfacción cómo el viajero parecía flaquear. Alto el fuego. Que sintieran el peso de su impotencia. Ordenó a su tripulación que regresara. A lo lejos, Ana observó las naves del dominio. Detengan el fuego justo como ella. Anticipó. Ahora, susurró, jugamos. La segunda parte de nuestro juego con él. Dominio momentáneamente desprevenido, creyendo que su oponente, lisiada Ana, inició. Su verdadera estrategia era una apuesta arriesgada, que dependía de la astucia sobre la potencia de fuego. Y mientras los sistemas del Bayfire parpadeaban, de vuelta a la vida, ocultos en medio de la farsa de vulnerabilidad, la tripulación del UNS Bayfire se preparó para cambiar las tornas contra su formidable enemigo bajo la tenue iluminación de emergencia. La teniente de puente Ana, sentada, observaba a su tripulación. Sus rostros reflejaban una mezcla de preocupación y resolución. El fallo simulado del sistema les había dado unos preciosos minutos, pero lo que vino después fue crucial. El teniente Jansen mantuvo este rumbo ártico, convenciéndolos de que flaqueábamos. Ana instruyó con su voz, un ancla tranquila en medio del caos externó, pero teniente, atacarán en el momento en que decidan reanudar el fuego. Jen respondió, sus dedos, sordamente, navegando los controles. Su frente estaba cubierta de sudor. Eso es exactamente lo que queremos. Ana respondió dirigiéndose a todo el puente. Escuchen todos. El comandante Tharax nos subestima. Ve al Bayfarer solo como una vieja nave con una tripulación inexperta. Vamos a usar eso. Ana se acercó a la estación táctica donde Enin Malik estaba manejando los escudos y los sistemas de armas de la nave. Malik preparó las cargas EMP cuando yo doy la señal, lánzalos disfrazados de bengalas. Malik asintió. Sus acciones eran eficientes a pesar de las cargas de tensión. La estrategia del teniente Ank era audaz, casi imprudente, pero estaba moldeada por su profundo conocimiento de su adversario. Thark, como muchos en el dominio, estaba cegado por la arrogancia, nunca esperó que una nave humana usara un arma de la vieja tecnología. Como un PM de forma sofisticada. El capitán Miller prepara a la tripulación para posibles fronteras. Si esto no funciona, tendremos que defender la nave a mano. Ana declaró, girándose hacia su segundo al mando. Miller asintió. Sus reservas anteriores dieron paso a una resolución concentrada. Los prepararé. Mantendremos la nave. Anya con su tripulación, informada y trabajando diligentemente en sus puestos. Ana se permitió un momento para pape la gravedad de su próximo movimiento. Fuera de la relativa seguridad del salón del caminante había una flota capaz de convertirlos en polvo. Sin embargo, el miedo no era una opción, ya que el viejo ingeniero Buster una vez le dijo en el espacio que los audaces forjarían su propia suerte, estaba a punto de probar esa teoría. Los minutos se extendían interminablemente mientras el caminante continuaba su vagabundeo a través del espacio. A través de la ventana delantera, los amenazantes cruceros y yetes del dominio se alzaban, sus cascos brillando ominosamente bajo las estrellas distantes. Entonces llegó el momento. Malik de desplegar el PEM. La nave se estremeció cuando las cargas, hábilmente ocultas en una nube de escombros y vapor, fueron expulsadas y detonadas. Los zarcillos eléctricos se extendieron por el espacio, golpeando con furia divina a las desprevenidas naves del dominio a bordo de su nave insignia. Tharks observó con incredulidad cómo sus consolas parpadeaban y se apagaban. ¿Qué está pasando?, exigió. Su voz perdió la compostura habitual. Señor, nos ha alcanzado un PEM. Fallo general en los sistemas.
Un teniente gritó con pánico. Su tono se hizo evidente. El explorador Ana. Observó cómo la flota del dominio se apresuraba. Para recuperar el control. Jansen nos maniobró. Debajo de ellos, en el punto ciego de sus sensores. Ahora, mientras las naves del dominio lidiaban con el apagón inesperado, Jansen, con destreza deslizó el explorador a una posición justo debajo de la flota enemiga, donde sus sensores comprometidos no pudieran detectarlos. Listos todos los torpedos para lanzamiento a mi orden. Ana dirigió sus ojos pegados a la pantalla táctica que ahora mostraba a sus enemigos en desorden, pero teniente, nuestros torpedos no atravesarán sus escudos, ni siquiera. Ahora. Malik intervino con incertidumbre, marcando su voz. No tienen que hacerlo. Ana. Respondió. Una sonrisa Ari se dibujó en sus labios. Apunta al campo de asteroides. Malik. Obedeció desconcertado y momentos después, Ana dio la orden. Los torpedos salieron disparados del explorador, impactando los asteroides cercanos y enviando enormes trozos de roca hacia los cruceros del dominio. Un bombardeo inesperado de misiles naturales tomó al enemigo por sorpresa. El caos estalló en el puente de la nave insignia del dominio mientras los oficiales gritaban órdenes y los pilotos viraban desesperadamente para evitar los escombros mortales del explorador. La tripulación observaba con asombro cómo se desarrollaba su desesperado plan. La flota de Zorak, sorprendida por el ingenio de un enemigo supuestamente inferior, se vio obligada a una retirada desorganizada, esquivando la embestida cargada de asteroides mientras las últimas naves del dominio despejaban la zona. Una ovación triunfal se elevó de la tripulación del explorador. Lo habían logrado, habían burlado al dominio usando el ingenio y los escombros del espacio contra ellos. Ana se volvió hacia su tripulación. El orgullo se reflejaba en su rostro. Que esto sea una lección para todos. En el espacio, la inteligencia puede triunfar sobre la fuerza bruta. Excelente trabajo. Todos, mientras la adrenalina del momento se desvanecía, Ana sabía que esta victoria cambiaría el equilibrio estratégico entre la humanidad y el dominio. No solo habían sobrevivido, sino que habían enviado un rotundo mensaje. Nunca subestimes el ingenio de los humanos. El caminante de la UNS, que alguna vez fue un objetivo vulnerable en el vasto laberinto espacial, ahora maniobraba como una sombra dentro del campo de asteroides. Sus pasillos zumbaban con un tenue zumbido de victoria y alivio. La teniente Ana se sentó y se dirigió desde el puente hasta la sala de máquinas. Sus pasos eran deliberados, su mente ya estaba planeando la siguiente fase de su supervivencia. Al entrar en la sala de máquinas, Ana encontró al jefe. El ingeniero Marco, inmerso en la monitorización de la potencia de salida de la nave y el estado de los escudos, informó Marco. Ella ordenó con un tono firme, pero con un matiz de camaradería. Marco giró su rostro cansado, esbozando una sonrisa. Teniente. Estamos aguantando. El pulso electromagnético nos derribó. Pero nos estamos recuperando más rápido de lo que ellos lo harán. Escudos al 40% y subiendo. Deberíamos estar completamente operativos pronto. Excelente. Manténganme informados sobre cualquier fluctuación. Anya respondió con su mirada, evaluando rápidamente los conjuntos de datos que parpadeaban en las pantallas. El Wayfarer estaba envejeciendo, pero su resistencia acababa de demostrar ser invaluable. De vuelta en el puente, una mezcla de alivio y tensión recibió a Anya. La moral de las tripulaciones se vio reforzada por su reciente triunfo, pero la amenaza se cernía sobre él. El comandante de la gran flota, Cerax, sin duda estaría reagrupando sus futuras tácticas, marcadas por una mayor precaución y precisión. Teniente. Sentimos que detectamos múltiples señales entrantes. El teniente Jansen anunció con urgencia que parece que Zarks no ha terminado de revisar los datos. Anya notó que las señales eran pequeñas, probablemente naves exploradoras enviadas para probar sus defensas en preparación para un asalto más significativo. Tiempo para desaparecer, murmuró. ¿Cuál es el plan? Ana, capitán Miller, preguntó a su lado. Sus dudas anteriores ahora eran reemplazadas por una sólida confianza. Usaremos el campo de asteroides para nuestra ventaja. Iniciar la marca silenciosa. Minimizar la salida de energía y apagar todos los sistemas no esenciales. Volvámonos invisibles. Ana instruyó claramente a Jansen. Naveguen por las partes más densas del campo.
Mantengan nuestros movimientos sutiles. Las luces de los caminantes se atenuaron aún más a medida que la energía se redirigía de forma conservadora, mejorando su sigilo mientras se deslizaban entre rocas gigantes que los protegían de sensores hostiles. Ana monitoreó su progreso en la pantalla táctica, utilizando expertamente cada asteroide como una barrera contra Dominios explorando. Las horas de los exploradores pasaron mientras el Bayfar navegaba discretamente el campo de asteroides. Un silencioso waltz de supervivencia bajo el mando firme de Ana. De repente, una suave alerta de la estación de comunicaciones atravesó el silencio de Ana. Estamos captando una transmisión de la flota del dominio. Es de Zarks, informó IGN. Malik, con su voz tensa por la aprehensión, lo transmitió Ana, dirigida, con su postura rígida en preparación. El rostro de Zorak llenó la pantalla. Sus rasgos, tensos por la frustración. Teniente Sato. Su resiliencia es encomiable, pero usted sigue siendo ampliamente superado. Ríndase ahora y le aseguro que su tripulación será tratada con el respeto debido a dignos adversarios. Ana sostuvo su mirada. Su expresión estoica. Comandante Zar. Nosotros también. Respetamos su tenacidad. Sin embargo, el Beif Fere permanece bajo las directivas de la coalición terrestre. No nos rendiremos. Las mandíbulas de Zorak se contrajeron con fastidio. El resplandor se intensifica, así sea, teniente, pero cuanto más esquive, más dura será su derrota. La pantalla se quedó en blanco al terminar la transmisión, dejando un pesado silencio en el puente. La tripulación absorbió la gravedad de la amenaza. Sus rostros se pusieron decididos. Las líneas se preparan para una evasión prolongada. Ana finalmente rompió el silencio. Este juego del gato y el ratón está lejos de terminar, pero recuerda que cada minuto que resistimos le da a la coalición terrestre más tiempo para reaccionar. No solo sobrevivimos, sino que brindamos un tiempo crucial para la humanidad mientras el Bayfar continuaba su sigiloso avance a través de los asteroides. Ana sintió el peso del mando presionándola con fuerza, pero también una feroz determinación se encendió en su interior, impulsada por el desafío y la confianza que su tripulación depositó en sus líderes. Eran los perdedores en esta lucha cósmica, pero la historia a menudo fue moldeada por aquellos que desafiaron las probabilidades. Mantente alerta, ordenó, su voz resonante. Determinación. Demostremos de qué están hechos los humanos. Fuera de las silenciosas estrellas, presenciaron el desafío de la pequeña nave contra un vasto imperio. En la fría extensión del espacio, el espíritu humano resplandeció con fuerza, un faro de la inquebrantable creencia de Ana de que el ingenio, el coraje y la tenacidad podían vencer incluso a los adversarios más formidables. Lo hemos logrado, anunció. Su voz, resuelta pero teñida por la fatiga de sus prolongadas maniobras. Zarax ha cancelado su persecución. Su transmisión final confirmó su retirada de este sector. Un suave murmullo de incredulidad recorrió a la tripulación, seguido de vítores apagados. El capitán Miller se acercó a Ana con una extraña sonrisa, suavizando su habitual severidad. Teniente, sus estrategias no solo salvaron esta nave y a la tripulación, sino que también demostraron una perspicacia táctica excepcional. Ha superado con éxito a uno de los comandantes más respetados del dominio. El mando de la Tierra sin duda querrá un completo. Ana asintió con una mezcla de alivio y determinación. Empezaré a preparar el informe inmediatamente. Este encuentro ha demostrado que el ingenio estratégico puede triunfar sobre una potencia de fuego superior. Se giró hacia la consola de comunicaciones. Malik envió un mensaje detallado al mando de la Tierra. Describió nuestro encuentro, las tácticas que empleamos contra la flota del dominio y nuestras recomendaciones para ajustar las rutas de patrulla y las posturas defensivas en las zonas en disputa. Transmitió el mensaje. Ana se dirigió a su tripulación una vez más. Ahora nos centramos en el descanso y las reparaciones. Nos hemos ganado un breve respiro, pero recuerden que la galaxia sigue plagada de peligros. Manténganse alerta. La tripulación comenzó a dispersarse. Cada miembro, imbuido de orgullo y renovado propósito, contaba la historia de su improbable victoria contra unas probabilidades abrumadoras en la tranquilidad resultante. Ana contempló el cosmos, contemplando la extensión infinita. Esta victoria, aunque significativa,
Fue solo un momento en el vasto tapiz de los asuntos galácticos, pero fue un testimonio de la resiliencia y la creatividad de la humanidad. Un recordatorio de que en el gran juego estratégico de la galaxia, incluso un jugador aparentemente insignificante podía orquestar un jaque mate contra un rey. Ana sintió una profunda conexión con su tripulación y la experiencia compartida que compartían. Habían trascendido su condición de desvalidos, no solo sobreviviendo, sino dictando los términos del enfrentamiento. Con un formidable adversario, el caminante se deslizaba silenciosamente por el espacio. Su hache, marcada pero intacta, se alzaba como símbolo de su espíritu perdurable y su brillantez táctica en la soledad del puente. Ana contempló sus próximos movimientos. La batalla estaba ganada, pero la guerra por la supervivencia y la soberanía en las estrellas continuaba. Con pulso firme y mente clara, se preparó para liderar a su tripulación ante cualquier desafío que el futuro deparara, confiando en su capacidad para enfrentar a cualquier adversario, sin importar las probabilidades fuera de las estrellas. Brillaba con fuerza contra el telón de fondo del espacio, testigos silenciosos del desafío y el triunfo del caminante en la fría y vasta arena del cosmos. El espíritu humano brillaba con fuerza, un faro de esperanza y resiliencia ante la adversidad.